Continuamos con la primera de las clases de Trabajo Social e Investigación 1, desarrollando el problema del método y la validación de hipótesis. Nosotros hemos planteado en la primera parte las características del conocimiento científico y las diferenciaciones entre el conocimiento científico y otras formas del conocimiento, o sea, lo que tiene que ver con el criterio de demarcación de la ciencia, y habíamos hecho referencia a que lo que diferenciaba el conocimiento científico de otras formas de conocimiento es el hecho de que éste se rige por un método. Hemos definido el concepto de método y hemos planteado que en el desarrollo histórico del método nosotros podemos encontrarnos con tres debates que funcionan, que se van desarrollando al mismo tiempo unos de otros y que tienen que ver con lo teórico, lo epistemológico y lo metodológico. Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte es específicamente estos debates, el debate teórico, el debate metodológico y el debate epistemológico en mayor profundidad, con la intención de incorporar a este desarrollo lo que tiene que ver con las características del paradigma cuantitativo de investigación social, que es lo que veremos a continuación. El debate teórico, como nosotros afirmábamos, se desarrolla entre dos perspectivas: una perspectiva positivista que tiene su origen en la obra de Augusto Comte y que se desarrolla dentro de la teoría social fundamentalmente a partir de los aportes de Emil Durkheim, que en cierto modo plantea cuáles son los lineamientos del método propio de la sociología y de la teoría social, que él considera desde esta perspectiva positivista. Mientras que la otra mirada, la mirada hermenéutica, la mirada centrada en la comprensión, va a ser desarrollada dentro de la teoría social clásica por Max Weber, que es el autor que representa esta perspectiva teórica. Desde el positivismo se plantea que el conocimiento de lo social está directamente vinculado con el conocimiento de la estructura social. Lo que se busca es conocer grandes estructuras sociales bajo el supuesto de que estas estructuras permiten explicar la acción, o sea que el comportamiento, las acciones, las prácticas sociales se generarían a partir de ciertos condicionantes, ciertos determinantes que son propios de la estructura. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva positivista o desde la perspectiva objetiva, el hombre es considerado un producto de lo social, ¿sí? O sea, lo social va construyendo a eso que nosotros llamamos la persona social. Uno de los supuestos centrales de esta perspectiva es la integración, o sea, las estructuras sociales, los distintos sistemas que componen lo social tienen una gran integración interna y además hay cierta integración entre los diferentes sistemas que integran lo social, ¿sí? Este mundo social, ¿cómo puede ser conocido? O sea, a partir de qué nosotros podemos comprender, podemos entender las acciones que desarrollan las personas. Bueno, a partir de la existencia de normas. Es un mundo regulado por normas. Hay un sistema normativo que es el que determina lo que las personas pueden o no pueden hacer
en este mundo social y por lo tanto la conducta se explica a partir de las normas. Por otro lado, nosotros tenemos la perspectiva hermenéutica, que es una perspectiva centrada en el sujeto, en el actor social. Busca comprender los motivos del actor. Se supone que las prácticas sociales, las acciones, están generadas desde las motivaciones del actor. Se pone énfasis en el hombre como un productor de lo social, o sea, el hombre en relación con otros, o sea, en interacción social, va generando, va construyendo eso que nosotros llamamos la sociedad. Y un elemento central para poder comprender lo social tiene que ver con los elementos a partir de los cuales las propias personas en su vida cotidiana comprenden el funcionamiento de lo social, comprenden al otro e interactúan con el otro. Ese elemento central tiene que ver con las interpretaciones y los significados que las personas otorgan a sí mismos, a los otros y al mundo social en general. Entonces, la teoría social lo que busca es comprender, interpretar esos significados, ese sentido que el propio actor otorga a la realidad social. Y el conocimiento de lo social tiene que ver con una interpretación de esos significados que las personas comparten. A partir de esos significados, el actor puede darle sentido al mundo social, conoce el mundo social y ordena ese mundo social. Aquí las normas no son vistas como un elemento externo a la propia interacción, sino como un elemento que se pone en juego en la interacción y que puede ser modificado en la interacción social. Esto, por supuesto, estas dos perspectivas, ustedes las van a ver con mayor profundidad en teoría social clásica. Lo que aquí queremos remarcar es que estas perspectivas de cómo se ve lo social, la realidad social y cómo se conoce la realidad social van a influir en las cuestiones metodológicas y en las cuestiones epistemológicas. El debate metodológico, por su parte, plantea una diferenciación entre dos criterios que se consideran los más acertados para conocer lo social. Para algunos, el criterio central es el criterio de cantidad, o sea, lo que se busca es poder medir la realidad social, y para otros, la realidad social es algo que, lejos de poder ser medida, debe ser comprendida, debe ser interpretada y por lo tanto plantean como el elemento central la cuestión de la cualidad, ¿sí? O sea, aquello que no puede ser reducido a la cuantificación. Cada una de estas decisiones metodológicas, si nosotros nos vamos a centrar en la posibilidad de medir o no, tiene una serie de consecuencias que en cierto modo van a ir configurando las formas de investigación social, o sea, cómo nosotros vamos a realizar una investigación social. Si nosotros nos situamos desde la perspectiva de la cantidad, entonces eso nos va a obligar a simplificar la cantidad de variables con las que nosotros vamos a trabajar. No vamos a poder medir absolutamente todo, vamos a poder medir algunos componentes de lo social y precisamente esos componentes que nosotros vamos a medir es lo que constituye una variable. Entonces, nosotros simplificamos la cantidad de variables y las relaciones que entre esas variables que vamos a considerar. Eso
tiene como consecuencia un empobrecimiento de la información. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una información rica, densa, sino más bien acotada, pero tiene como consecuencia positiva la mayor cantidad de unidades con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si nosotros queremos medir algún fenómeno de la realidad social, lo que pensamos es que nosotros queremos medir ese fenómeno en la mayor cantidad posible de personas, de instituciones, de situaciones, o lo que fuera con lo que estamos trabajando. Pero esa búsqueda de una mayor extensión en cuanto a la cantidad de unidades que nosotros vamos a abordar, nos obliga a reducir las variables, la cantidad de variables con las que vamos a trabajar. Esta perspectiva es la que Galtung llama la alternativa extensiva y que se basa en la idea de muchas unidades de análisis y pocas variables. O sea, vamos a tener una población, un conjunto de unidades importante, pero a esas unidades le vamos a poder preguntar poco, ¿sí? Bien, el otro criterio, basado en la cualidad, plantea esta cuestión de que la realidad social no es reducible a la cuantificación y que en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de lograr por medio de una investigación es conocer una gran complejidad de indicadores, una multiplicidad de fenómenos que suponemos están vinculados unos con otros. Esta importancia que se le da desde esta perspectiva a la multiplicidad, a la complejidad del fenómeno social y a la necesidad de conocer ese fenómeno social en su complejidad, nos obliga a limitar la cantidad de unidades con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, pocas unidades, pero analizadas de un modo en profundidad, de un modo complejo, teniendo en cuenta muchos elementos. Eso es lo que Galtung va a llamar el criterio de profundidad. Pocas unidades de análisis, muchas variables. Entonces, el debate metodológico gira en torno a estas dos posibilidades. Si nosotros queremos reducir la investigación social a una medición, a un valor numérico, o si nosotros pretendemos un conocimiento pleno, acabado de determinado fenómeno, pero con la posibilidad de que ese fenómeno sea un fenómeno muy acotado o represente a muy pocos individuos. A partir de esta preponderancia de la idea de medir, o sea, la posibilidad de lograr algún tipo de medición, de obtener un dato numérico sobre lo social, es que se articula el paradigma cuantitativo de investigación social. Ese paradigma que nosotros vamos a ver a continuación se apoya en lo que se conoce como el método hipotético deductivo. Tiene una serie de características que nosotros vamos a mencionar a continuación. Por un lado, se afirma que en la ciencia existe un único método científico, o sea, hay un monismo metodológico. El mismo método que aplica a la física es el que aplica a la sociología, a la psicología, a la historia. Siempre es el método científico es uno solo. La estrategia aquí tiene que ver con la posibilidad de cuantificar aspectos de la realidad social para luego poder establecer relaciones entre ellos. Esta capacidad, esta posibilidad de cuantificar el fenómeno social
es lo que me permite a mí generalizar los resultados que yo obtengo en una investigación. Y por lo tanto, obtener algo similar a lo que serían leyes generales que por supuesto en las ciencias sociales están más bien atadas a la contingencia que a relaciones de causalidad, ¿sí? O sea, por lo general en las ciencias sociales nosotros hablamos de ciertas regularidades en el comportamiento o en los modos de acción de las personas. No llegamos a la constitución de leyes generales como hacen las ciencias naturales. Hay en el paradigma cuantitativo una visión en cuanto a los valores centrada en el criterio de objetividad, ¿sí? O sea, hay una concepción de los fenómenos sociales como externos al investigador, el investigador como una figura que se aparta de esa realidad social y la conoce desde fuera, y eso es lo que en cierto modo fundamenta esta idea de neutralidad valorativa, ¿sí? El investigador no tiene ningún interés concreto en eso que quiere analizar y por lo tanto logra esta figura de la objetividad. Esto por supuesto va a ser muy discutido en las ciencias sociales y específicamente en el caso de aquellos fenómenos que involucran cuestiones éticas, cuestiones valorativas. La posibilidad de cuantificar tiene como resultado la cuestión de que nosotros podemos repetir las mediciones. Y si nosotros realizamos una investigación y hemos obtenido determinado valor, si volvemos a repetir la investigación vamos a obtener un valor similar. Eso tiene que ver con el criterio de fiabilidad, que es el criterio en el que se apoya el paradigma cuantitativo y la investigación cuantitativa. Esta cuestión de que el dato es un dato fiable, en el sentido de que si nosotros repetimos la investigación obtenemos resultados similares, mientras que el paradigma cualitativo se basa en el criterio de validez, el paradigma cuantitativo se basa en el criterio de fiabilidad. ¿Cuál es la técnica central del paradigma cuantitativo? Bueno, el sondeo de opinión. Y el sondeo de opinión se ha desarrollado fundamentalmente de la mano de las mediciones sobre opinión pública, sobre las perspectivas políticas, sobre la política que tienen los actores sociales, desde la década del 40 en los Estados Unidos. En ese contexto de lo que sería la sociedad norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial, comienza una serie de investigaciones basadas sobre todo en las técnicas de muestreo y la cuestión de las encuestas de opinión como el modo de poder medir lo que sería la opinión pública en las sociedades. A partir de ese desarrollo, bueno, las investigaciones cuantitativas han tenido un crecimiento cada vez más grande, de tal modo que en la actualidad ustedes han visto se realizan encuestas para tomar cualquier tipo de decisión, ya sea política o de mercado o lo que fuera. Bien, pasemos entonces ahora a el debate epistemológico. Aquí nosotros vamos a plantear una serie de respuestas a la pregunta de cómo se desarrolla el conocimiento científico.
Y vamos a ver con cierto detalle lo que sería la respuesta inductiva, la respuesta deductiva, y finalmente vamos a hacer mención muy brevemente a una alternativa en estas formas de desarrollo del conocimiento, que es lo que se conoce como la abducción. Bien, primero vamos a ver en qué consiste el método inductivo. El método inductivo parte de los datos, o sea, de la observación de los datos. Aquí uno de los supuestos es que la ciencia comienza con la observación y que la observación proporciona una base segura a partir de la cual se puede derivar el conocimiento científico. A partir de la observación de los datos, el científico, el investigador, va notando ciertas regularidades, cierto patrón en el comportamiento, y a partir de ello va construyendo ciertas categorías que permiten explicar ese funcionamiento. Esas categorías se relacionan unas con otras, se plantea alguna hipótesis tentativa de cómo funciona ese fenómeno social, y a partir de este conjunto de hipótesis se va construyendo lo que sería la teoría. Entonces, el punto de partida son los datos, los enunciados observacionales singulares, y a partir de ciertas condiciones se generaliza en base a esos datos que se obtienen de la investigación social. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una investigación de este tipo? Bueno, el número de enunciados observacionales debe ser grande, o sea, los datos que nosotros recopilamos deben incluir una importante cantidad de información. Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones, o sea, no basta con encontrar cierta regularidad en el comportamiento analizando a un solo individuo, sino que hay que analizar a una gran cantidad de individuos en distintas condiciones sociales. Y la tercera de estas condiciones nos dice que ningún enunciado observacional debe entrar en contradicción con lo que se supone que es la ley universal o la hipótesis que permite explicar cierto comportamiento. Si nosotros encontramos que alguno de los casos observados no cumple con esta ley general que tratamos de establecer, entonces ese conocimiento no está construido de un modo válido. Frente al inductivismo se han generado una serie de críticas. Vamos a ver en qué consisten estas críticas. La primera que nosotros vamos a mencionar se pregunta si efectivamente nosotros podemos confiar en nuestras observaciones. O sea, si efectivamente con la mera observación de la realidad nosotros podemos encontrarnos con un dato considerado válido. Y para poner en duda esta certeza de nuestras observaciones, desde esta perspectiva se pone como ejemplo, por ejemplo, estas cuestiones de estas imágenes que, si nosotros las vemos desde una perspectiva, parecen una cosa, y cuando las miramos con detenimiento puede parecer otra cosa, ¿sí? Entonces, como el ejemplo que ustedes tienen en la diapositiva, se trata de una escalera que nosotros estamos viendo desde arriba, o de una escalera que a la que nosotros vemos desde abajo, ¿sí? Cualquiera de las dos interpretaciones puede ser válida para esta imagen, ¿sí? Entonces,
efectivamente nosotros podemos confiar de nuestras observaciones, no estaremos siendo engañados por la realidad no será lo suficientemente compleja como para que lo que nosotros pensamos que vemos en realidad no sea de ese modo. Entonces, ¿por qué basarnos o por qué poner todo, todo el desarrollo científico en la cuestión de la observación, ¿sí? En la cuestión del dato? ¿Por qué basarnos en el dato y no en alguna construcción un poco más compleja? Otra crítica al inductivismo tiene que ver con esta cuestión de si existe una observación pura que no suponga una teoría. Hay múltiples ejemplos. Se afirma, si nosotros queremos escribir en un pizarrón y tenemos para hacerlo una serie de elementos, por ejemplo una lapicera, una tiza, una piedra, ¿qué elegiríamos? Bueno, elegiríamos la tiza. ¿Y por qué elegiríamos la tiza? Bueno, porque hay toda una teoría que nosotros conocemos y que es previo al acto de escribir en el pizarrón, que nos dice que la tiza cumple con una serie de requisitos, que va dejando una marca, que puede ser vista rápidamente desde distintas distancias, y que es lo más aconsejable para escribir en un pizarrón. Entonces, la observación siempre implica una teoría. ¿Qué decir, por ejemplo, de las radiografías o de los telescopios? Cuando nosotros miramos sin conocer, o sea, sin tener una teoría previa, por ejemplo, por un microscopio, vemos una serie de puntos y de siluetas y de formas que no sabemos qué son, ¿sí? Pero si nosotros tenemos incorporada cierta teoría, podemos interpretar esos datos. Entonces, no existiría la observación pura que no suponga una teoría previa. Y por lo tanto, siempre interpretamos desde la teoría. En esta misma dirección, otra de las críticas hace referencia a esta cuestión de que la observación, la búsqueda de datos presupone una teoría. ¿Por qué? Porque la teoría, las hipótesis son las que nos guían en la observación, las que permiten definir qué dato es considerado relevante para la investigación. Cuando nosotros vamos al campo a obtener datos, no juntamos datos porque sí, sino que juntamos aquellos datos que consideramos que están relacionados con el tema que a nosotros nos interesa investigar. ¿Qué es lo que define qué datos están relacionados con el tema que nosotros planteamos? Bueno, la teoría y las hipótesis. Entonces, no podemos obtener datos sin tener alguna idea previa, alguna hipótesis, alguna aproximación de sentido a la realidad previo al hecho de ir al campo y obtener los datos para nuestra investigación. Y finalmente se plantea la cuestión de que la forma lógica de desarrollo del método inductivo es una falacia, constituye una falacia, una forma lógica que es falsa. ¿Por qué? Porque va de premisas particulares a una ley general. O sea, la forma lógica del inductivismo dice: si A1 es B, si A2 es B, si A3 es B, por lo tanto, todo A es B, ¿sí? O sea, un ejemplo, si el gato que estoy observando por la ventana es negro,
si el gato de mi vecino es negro, si el gato de la otra cuadra es negro, por lo tanto todos los gatos son negros. Cuando nosotros generalizamos, estamos agregando información, o sea, estamos suponiendo que todos los otros casos que nosotros no hemos podido recopilar, todos los otros datos que nosotros no hemos podido recopilar, confirman la generalización que acabamos de hacer. Y eso es una falacia. Por lo tanto, lógicamente, el inductivismo no constituye un razonamiento válido. Bien.